Padre, gracias en esta hora, Señor. Gracias, Jesús. Porque estamos congregados en tu nombre. Y en esta noche, Señor, tenemos la expectativa de la fe. Que la obra del Calvario transformará las tristezas en alegría. Cuando Dios revela su obra, su forma de trabajar y un hijo lo entiende al Padre, el Padre puede hacer un milagro que es más allá de lo físico, un cambio de espíritu. Y el que cambia el espíritu deja de murmurar a Dios. Y el que cambia el espíritu alaba a Dios en todo momento. Ese es un milagro inexplicable de la cruz. Pero hoy ten la esperanza, si sos alguien que últimamente no podés encontrar satisfacción porque estás turbado, tu mente no entiende la obra de Dios, te enojás, pensás que son castigos y muchas cosas que nuestra mente cuando no se renueva piensa, y piensa mal de Dios muchas veces. No entiende la obra de Dios. Pero esta es tu noche donde puedes decirle: Dios, cambia mi espíritu para que en la prueba no me queje, sino te alabe. Que el gozo de mi corazón no cambie por ninguna prueba. El Espíritu Santo esta tarde me atrajo sobre esa dirección. Esa es una obra que Dios va a hacer en el corazón que esta noche le crea a Él. Pero primeramente te voy a enseñar cómo trabaja Dios. Así que por un minuto, dile a Dios que vos seas uno al que Él pueda ministrar de esa manera esta noche. Ofrece tu corazón a Él. Padre, nos ofrecemos. El mandamiento apostólico nos dice que nos ofrezcamos a ti cada día. Como una ofrenda nos ofrecemos para consumirnos, no una parte, todo, total. Y te pido que hoy la parte de nuestro carácter y nuestro temperamento que muchas veces se torna duro contra ti, Señor, se pone enojado, se pone que murmura, que duda de tu promesa, esa parte te ofrezco para que hoy el fuego de tu presencia lo consuma, Señor. Toca mi espíritu, renuévame esta noche, Señor. Te pido, Espíritu Santo, favoréceme esta noche. Coróname esta noche con ese favor y con esa misericordia. Como Moisés cuando tiró la rama del árbol al agua de mar y se transformó en dulce. Revélame el madero, revélame la obra de la cruz en mi corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Pueden tomar asiento, Dios los bendiga, bienvenidos a todos. Damos gracias al Señor también porque René y Marta, los papás de John, también nos acompañan otra vez, así que Dios los bendiga. Los pastores René y Marta. Amén. Así que vamos a continuar lo que empezamos el jueves antes de la cadena para refrescar un poco los pensamientos, las mentes. Les expliqué que el Señor el mes pasado me pidió que en este mes habláramos sobre revelación, la importancia de tener revelación con Él. Y que hablara de algunos principios, porque obviamente hay muchos en la Biblia,
pero algunos principios para entenderlo a Dios. La revelación te permite ponerte de acuerdo con Dios. Cuando no hay revelación, uno tiene su opinión de algo y Dios tiene su voluntad y uno tiene su opinión. Y a veces peleamos ahí. Yo tengo mi parecer y Dios tiene su voluntad, y eso es por falta de revelación en algo. Como yo no entiendo por qué Dios quiere hacerlo de esa manera, doy mi opinión. ¿Y a quién no le gusta su opinión? ¿A quién no le gusta más lo que piensa? Y a vos te dicen, pero la Biblia dice, pero a vos te gusta lo que vos pensás. Eso es justamente falta de revelación. Pero cuando la revelación está con vos, vos tenés el acto de ponerte de acuerdo con Dios. O sea que lo que Dios establece, vos lo hacés personal. ¿Sí? El que tiene revelación no es obligado, pero no puede negar la atracción que ejerce o que ejerce ese conocimiento hacia Dios. Eso es lo que permite al cristiano madurar en la fe, despojarse de las cosas vanas de este mundo como la palabra manda y amar lo eterno de Dios, prepararnos para esa eternidad. Es más, yo una vez a los jóvenes les prediqué, les dije, la eternidad yo no la voy a vivir cuando muera, la eternidad la empiezo a vivir acá en la tierra, una relación con Él. La puedo vivir, para eso me dio el Espíritu Santo. Pablo dice que el Espíritu Santo fue dado como un anticipo de la herencia total. O sea que la relación con Él, lo que puedo conocer con Él, lo que puedo vivir con Él, solamente es una pequeña medida de todo lo que puedo conocerlo a Él en la eternidad del cielo. Pero puedo vivir un adelanto acá en la tierra. Y por eso tenemos que aprovechar eso. Pero hoy vamos a ver una faceta mucho más importante del Espíritu Santo. Una semana estuvimos hablando de Él y cosas que Él hace. Pero también hay algo, hay una representación que Él es para nosotros, que Dios la envió para ese propósito. Y que si no está en nosotros, es mucho más terrible que equivocarme en la tierra. Es mucho más terrible que tomar una mala decisión y una consecuencia temporal. Puede ser la causa de la condenación eterna. Pues vamos a verlo unos minutos. Hoy vamos a ver cómo Dios trabaja, o intentar explicar cómo Dios trabaja. ¿Cuántos quieren aprender eso? Para eso necesito sus oídos bien abiertos. Hoy intente no distraerse con nada. Si el bebé llora, usted manténgase atento a la voz de Dios. Miren que Satanás es zorro viejo. A veces pone distracciones para que tu mente enseguida divague. Pero intenta dominarte. A ver, me voy a dominar a mí mismo. Es una disciplina. Quiero que vamos a leer Hebreos. ¿Está la pantalla? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, acompáñenme ahí en su Biblia, en Hebreos capítulo 11, verso 3. Yo lo voy a leer en la nueva versión internacional simplificada, para los que después quieren buscarla. Quiero que leamos el trabajo de Dios. Dice, por la fe creemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, así que lo que ahora se ve salió de lo que no se veía. ¿Estamos ahí atentos? El obrar de Dios, la forma en que Dios trabaja. Dice que por la fe podemos creer en esto. Primeramente, para poder involucrarnos a cómo Dios trabaja, aceptar el trabajo de Dios, tengo que usar la fe. Y la fe no puede existir en el corazón de alguien si no tiene sus oídos atentos al mensaje. Romanos capítulo 10 dice que la fe es por el oír. Y el oír el mensaje de Dios, o sea, prestarle atención al mensaje y tener la intención de practicarlo. Ahí es donde la fe se enciende en alguien para hacer eso. No es muy complicado como Dios transmite su voluntad a alguien, pero sí es complicado para aquel que no tiene revelación. Porque como te dije al principio, va a tener una opinión. Dios te va a decir, hacelo así, y cuando no tenés revelación, no prestás atención al mensaje para practicarlo, vos vas a tener tu opinión. No, pero yo lo puedo hacer así, o a mí me enseñaron que es mejor así. Y así se han armado los grandes debates en las generaciones de la iglesia. Estaban los que tenían la revelación de Dios y la amaban y querían vivir eso.
pero estaban los que tenían sus opiniones y se encontraban ahí. Con tronazos se encontraban ahí. Había que hacer un debate, una charla, había que hacer todo, una parte burocrática innecesaria, pero estaban los que amaban lo que Dios mandaba hacer y estaban los que opinaban, los que no sé si esto de Dios, y empezaban con el juicio personal. Pero siempre hay algo bien claro en esas dos posturas, que lo que es de Dios, dice la palabra, prevalece. ¿Alguien puede dudar de mí si Dios me habló? Está en su derecho. Puede dudar si Dios me mostró, está en su derecho. Puede dudar si estoy profetizando de Dios o estoy inventando, está en su derecho. Pero si es de Dios va a prevalecer. Entonces Jesús un día se puso en una postura muy sabia. Ya había tenido bastante debates con los fariseos, con sus posturas. Y él dijo algo muy sencillo y terminó el tema ahí. Dijo, si ustedes quieren saber si lo que yo hablo es de Dios, esto tiene que durar. Y cuando esto dure, esto pase, esto sea algo, la verdad tangible, ustedes van a comprobar que lo que predico es doctrina de Dios. Así que el que tiene revelación, mirá, puede llegar a tener un intercambio alguna vez, pero llega un momento en que dice, mirá, si vos querés saber si lo que yo hago es revelación de Dios, mirá cómo se sostiene en el tiempo. Si esto cae, no fue de Dios. Pero si esto permanece, es de Dios. Un hombre sabio también llamado Gamaliel, el único entendido de todo el grupo de fariseos, que fue el instructor de Saulo, cuando estaban todos discutiendo y querían fajar a los apóstoles, él dijo, esperen un momento, vamos a meditar un poco. Y les trae la historia de ellos y les dice, mucha gente se levantó desde que estamos acá, muchos se levantaron como líderes, muchos se levantaron como ungidos y tuvieron sus discípulos. Pero murió el líder, se dispersaron sus discípulos y nos olvidamos y les tira unos nombres. Y les dice Gamaliel, si este Jesús es igual a todos esos, estos discípulos se van a dispersar, se va a olvidar este mensaje. Pero si Dios está con ellos, ustedes, él se separó de esa postura, van a estar peleando contra Dios. Gamaliel no está vivo, pero yo diría, Gamaliel, pasaron 2000 años y todavía seguimos. Pero para mantenerse firme ante tanta resistencia, a ver, la gente de revelación, por lo menos algo, de un punto con Dios que tengan revelación. ¿Cuántos no han encontrado resistencia del otro lado cuando quieren practicarlo? Cuando se te revela un punto en la escritura que vos decís, lo voy a hacer de esa manera, Dios me hizo entender que es así y vos encontrás inmediatamente resistencia de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de hermanos de la congregación y a veces de los propios pastores. Algunos, ¿no? Y encontrás, eso es inevitable, pero ahí está el desafío en que continúes lo que Dios te hizo entender. Porque hay gente que va a creer solo por oírlo y hay otros que van a creer cuando vean que da fruto eso. Hay gente que tiene más sensibilidad en el corazón y cree solo por oírlo. Vos lo testificás y dicen, yo lo voy a hacer también. Tienen sensibilidad. Hay otro que dice, hasta que yo no vea. Cuando yo vea que pase tal y tal cosa y se sostenga, ahí voy a creer. Pero tranquilo que si es de Dios, Dios te va a hacer pasar las aguas y los fuegos. Y dice que no te van a ahogar, el fuego no te va a quemar. Así que si es de Dios, vas a cruzar. Aún el propio juicio de la gente. Cuando José soñaba, lo mandaban a un pozo. Pero cuando fue príncipe, le lloraban a los pies. No, nadie creyó en José con los sueños. Pero cuando fue posicionado, todos querían ser favorecidos. Y hay gente que es así, hasta que no vean en el tiempo que lo que hablaste de Dios, no te van a apoyar, no te van a respaldar, no te van a creer, no van a hacer nada de lo que tendrían que haber hecho al principio. Por eso una cosa la recompensa a los que creen al principio, otra cosa la recompensa a los que creen con mucho tiempo de demostración. Son dos cosas distintas. Yo a los jóvenes les he dicho, cuando yo empecé a ministrarles como pastor, les dije, yo tengo promesa y tengo profecía de Dios a mi vida.
Yo sé a qué punto Dios me ha hablado que me quiere llevar. Yo se las comparto a ustedes. Los que crean conmigo que hoy soy un pastor anónimo y estoy en un grupo pequeño de jóvenes y después me vean con lo que Dios prometió cumplirse, yo les prometí, yo a ustedes, al que crea conmigo, el que me apoye ahora, yo lo voy a honrar cuando vean la promesa cumplida. No a los que escucharon y me dejaban ahí abandonado. A los que me creyeron cuando todavía no demostré, solamente era una promesa. Yo dije, yo los voy a hacer pasar y voy a hacer que la gente le aplauda. Porque la gente que te apoya del principio son gente que merecen compartir la honra que vos llevas. La gente que te apoya del principio son gente que te da su corazón. Y dice, pastor, yo voy con usted donde Dios lo lleve. Esa gente se merece ser diferenciada del resto. Se merece. Ahora, después van a creer lo que cuando vos ya sos el árbol, con la rama, el fruto, ya te quieren agarrar el mango que está colgado. Bueno, que lo coman porque para eso damos frutos, pero es otra recompensa. Es otra recompensa. Porque el que cree con vos cuando vos solamente sos una promesa, es porque fue sensible a lo que Dios está diciendo. No es porque vos sos tal, no. Ellos fueron sensibles a Dios. Ellos pudieron creerle a Dios acerca de lo que Dios decía sobre algo. Y esa gente hoy no se encuentra mucho. Muy difícil. Pero esos son gente marcada por Dios, porque son gente que tienen relación con Él. Porque si no hubiera gente sensible así al Señor, ¿cuándo entonces pondríamos a los que tienen tales promesas a germinar? Nunca nadie pondría a nadie a crecer. Pero hay gente sensible todavía. Y yo bendigo a esa gente que todavía es sensible a Dios. Que cree en el potencial de otro. Aunque hoy solamente es una promesa. Todavía le falta madurar, sí, un montón de cosas. Pero cree en lo que Dios dice sobre tal persona. Y entonces, ¿qué es? ¿De dónde Dios saca esa creación que dice que lo que se ve provino de lo que no se ve? ¿Qué es aquello que no se ve que hace que lo que se ve exista? Diga conmigo, el sonido de su voz. Yo estoy hablando ahora y usted no ve nada físico que salga de mi boca. No hay un color, ¿no?, que distinga mi aliento. Si fuéramos dibujitos capaz que sí, pero como somos no hay nada, no ves nada, solamente oís un sonido. Eso es lo que Dios usa para crear lo que se ve de lo que no se veía, el sonido de su voz. Cuando Él empieza a hablar, ahí comienza la creación para alguien. Y créame que cuando Dios empieza a hablar, a todos nos encuentra como encontrar la propia tierra, desordenada y vacía. Ninguno Dios le habla porque está lleno de entrada. Dios lo va llenando después. Pero primeramente cómo responde a su voz. Solamente por el creerlo, como dice la primera parte de Hebreos, que por la fe creemos que Dios lo hizo así, Dios ya comienza un movimiento de creación en lo que está diciéndonos. ¿Por qué la fe te hace saber que lo imposible es posible? ¿Por qué? Porque cuando vos le crees a lo que Dios está hablando, Dios internamente empieza a trabajar en tu vida para que eso sea tu realidad. Y entonces, no es lo mismo un terreno pelado que un terreno que ya tiene fundamento. ¿Se ve distinto, no? El terreno pelado, vos decís, pobre terreno. Pero el que tiene fundamento, vos ya mismo aceptás que ahí ya hay un avance, que hay una próxima casa, un próximo edificio. No es lo mismo la persona que escucha a la que oye. No es lo mismo la persona que asiste a una palabra y se va a la que se agarró esa palabra. Ese terreno, ese corazón se muestra fundamento. Y si muestra fundamento, hay esperanza de construcción, de edificación y de casa completada. Por eso es muy distinta las administraciones. Hay administraciones a las que la gente
Uno es guiado a tal gente, otras administraciones guiado a otra gente, y hay veces que no somos guiados a nadie. Porque es como responden al mensaje. El sonido de su voz es el inicio de la creación, y eso ha ocurrido desde el principio y va a ocurrir hasta el fin. Porque Dios en cada generación sigue revelando su reino, sigue edificando su reino. Cada uno de nosotros como generación tenemos la responsabilidad de continuar la construcción de su reino en la tierra. Es importante la escuela de la que venimos también. Pues si la escuela de la que venimos fueron negligentes, y yo también voy a ser negligente. Pero si la escuela de la que provengo fueron solícitos, yo también voy a ser solícito. Por eso valorá la escuela de la palabra que tenés. Tiene que avivarse el ministerio de la palabra en las iglesias. Hay iglesias que tienen cosas muy buenas, pero un nivel de palabra muy bajo. Un nivel de palabra muy tradicional, pero que no proporciona el avance de la fe en la gente. No los desafía a dejar la comodidad, no los desafía a salir de la rutina, los hace estar cómodos. Y esa gente lamentablemente va a gastar sus años, nada más. Pero por eso es importante que en el altar haya revelación. Es importante que el que predica hable conociendo lo que Dios quiere hablar y compartiendo con Dios eso. Porque ese testimonio Dios lo va a heredar a aquel que está creyendo ese mensaje. Estamos con responsabilidad de que el reino de Dios se conozca en nuestra generación. La que pasó ya tuvo su responsabilidad y Dios la juzgará. Pero Dios no va a juzgar a nosotros en esta generación. ¿Qué hicimos con el conocimiento de su mensaje? ¿Cómo lo practicamos? ¿Cómo lo vivimos? Si lo compartimos o no, si yo tuve mi opinión o si participé de la voluntad de Dios, si fui rebelde, si fui obediente. Dios me va a juzgar de todas las actitudes que tuve. Por eso la revelación es para todos, pero solo algunos la buscan. Dios no privó a ninguno de ustedes de la revelación de Él, porque ya Jesús es la máxima expresión de su revelación. Cuando dio a su Hijo, nos dio todo con el Hijo. No esconde nada, pero que alguien la tenga depende de que la desee. Y Dios responde al hambre. Cuando vos querés conocerlo, Él no te va a dejar con esa hambre, te la va a responder. Cuando vos querés vivir según su corazón, Él te va a revelar su corazón. Pero si vos estás cómodo con tu manera, no vas a tener revelación. Pero terrible no es solo tu opinión, que no te lleva a ningún lado. Es que los que tienen opiniones en el tiempo se vuelven enemigos de la revelación. Hacen conflictos, hacen pleitos, murmuran, critican, como le pasó a Israel. Israel vio el dedo de Dios, pero no conocieron íntimamente a Dios porque no obedecían a Dios. Y entonces, viendo milagros, lo murmuraban a Dios. Murmuraban al líder que tenían. Un día le celebraban con panderos y al otro le levantaban los palos. ¿Vieron el cambio anímico en alguien por no tener revelación? Un día te ama, después te traiciona. Un día te da gracia porque la oración que hiciste por él, Dios respondió, y después te echan la culpa por las cosas que no le salen. Yo te digo algo, yo como pastor puedo orar por vos, pero Dios no porque yo ore va a saltar sus principios. Si vos sos desobediente, por más que yo ore, me dice papito lindo, vos por más que me oré, este es desobediente y no le voy a dar nada. Así que no es que óreme y salveme las papas. Yo como ministro puedo colaborar en la unción y demás, pero Dios no va a romper un principio de Él por quien ora en la tierra. El principio tiene que ser correspondido por todos. Y los hijos de Dios es muy diferente la vara que Dios nos pone a nosotros que la que les pone a los incrédulos. Voy a decir, aquel ni va a la iglesia y me cuenta que oró y Dios le respondió. Y yo le estoy orando ya hace un año y a mí nada me responde. Es que es distinta la vara. Porque aquel
por misericordia Dios le da, y porque usó la fe, y Dios por misericordia le da. Pero vos que sos hijo, es por tu obediencia. A ver lo que son, papá. Alguien de fuera de tu casa te puede conmover en darle algo si te pide. Pero a tu hijo, ¿o le vas a poner la vara de la obediencia o no? Vos podés sacar ropa que no usás y darle a la gente, o te conmueves y pobre gente le das fuera de tu casa. Pero tú viene tu hijo, comprame la zapatilla. O decís, ¿cómo te portaste? Le decís. Entonces cuando ustedes se molestan, ¿por qué Dios le responde al vecino que no iba a la iglesia y usó la fe y Dios le dio? Es que Dios tiene misericordia de él, pero a vos Dios te demanda la obediencia. Porque Dios te está haciendo gustar de un calor de hogar que el de afuera no tiene. Y no podés murmurarle a Dios por eso, porque Dios te está abrigando bajo su abrigo. Y lo que otros tienen por momento, vos lo tendrías que tener siempre. Por eso Dios es muy distinto en ese trato. Por eso tenés que ponerte de acuerdo con Él. Los padres y los hijos, cuando más que nada los hijos ya entienden más y ya van creciendo y tienen edades que entienden más y hasta dan sus opiniones ya, ¿verdad? 8 o 9 años ya dan sus opiniones, si les gusta o no y todo lo que... ¿Qué padre no llega en la crianza a tener acuerdos con los hijos? ¿O no? ¿Vos querés esto? Dame esto. Dame las buenas calificaciones. Lávate los dientes. Todos los días. Hacé tu cama. Son cosas que parecen básicas, pero el hijo aprende que tiene que tener una responsabilidad de obediencia para ganarse algo. El papá una vez escuché a un papá que dijo, yo podía comprarle a mi hijo tal cosa, pero le dije que no se le iba a comprar, porque él me estaba pidiendo algo de caprichoso. Y yo le enseñé que hay cosas que no son necesarias tener aunque puedas comprarlos. Dios nos edifica así a nosotros. Dios no nos da por capricho. Dios nos da las cosas que necesitamos. Y la vara de la obediencia nunca me es quitada de mí. Cuanto menos obediente, menos respuesta. Cuanto más obediente, más favor de Dios. Porque ¿qué padre no tiene a un hijo más obediente que el otro en su casa? ¿Y cómo es el trato con el más obediente? El más obediente, ¿qué va a decir? Mi papá conmigo siempre fue buena onda, va a decir. Siempre le pedí permiso, me dijo que sí, le pedí zapatillas, me las compró. Ahora, el otro hermano de él, que era el cabeza dura, el rebelde, dice, mi papá era malo conmigo. Ahí me sacaba el celular, me apagaba la tele, me desenchufaba el wifi. Y son el mismo padre de los dos hijos. ¿Por qué para uno parece el mejor y para otro parece el peor? Por cómo son los hijos. ¿Y por qué le da a él unción y a mí no me da? Y bueno, el padre es el mismo, pero los hijos no son iguales. Y algunos son más sensibles al padre y otros son más duros al padre. No es cuestión de la generosidad de Dios, es cuestión de nuestros corazones con Él. Dios amaba y ama a Israel. Y Él siempre decía que les quería dar. Pero Él hacía diferencia con Moisés y se hartaba de algunos del pueblo, que eran duros, le murmuraban a Dios de lo que Él les dio. Este pan, que este maná que me dan. Era distinto el trato de Dios con el pueblo y Dios con Moisés, porque Moisés tenía otro corazón. Dicen que Moisés era dócil con Dios. O sea, era de un corazón más sensible a Dios, aceptaba lo que Dios le daba. Pero eso a veces, el padre no es problema del padre, no es culpa del padre, pero esos tratos a veces despierta celo entre hermanos. Porque claramente Satanás, ¿a quién va a agarrar? Al rebelde, le va a decir, mirá, tu papá ama más al otro que a vos. O el otro es el favorito, él es el que deseara y vos viniste de sorpresa. Viste que Satanás mete esos pensamientos. Y nada que ver, por ahí los dos fueron deseados. Pero nada más que uno tiene un carácter más duro y otro más dócil. Y en el pueblo a veces tenemos cada lío de celo entre hermanos.
Pero el pastor o el líder tiene que representar la paternidad de Dios. Y tiene que hacer como Dios hace. Al que es obediente, dócil, le va a dar más favor. Y al que es duro, lo va a tratar más duro. Pero ama a ambos. Pero claro, el duro lo va a tomar mal. El pastor a mí no me quiere, el otro sí lo quiere. Siempre yo soy el no ungido, los demás son ungidos. Y esos son celos que a veces los pastores no pueden evitar. Y pastores nunca vamos a evitar esos celos en la congregación. Pero si entienden y comparten el corazón con Dios, van a dejar ser duros para ser sensibles a Dios. Y se van a dar cuenta que no era favoritismo de nadie, era justicia, era equidad, era pago, era recompensa, no era diferencia, no era favoritismo, no era que era más lindo que vos y vos eras más feo. No, era equidad, justicia. Y hay gente acá que cuando dejó de ser cabeza dura y empezó a ser más sensible, descubrieron el favor, descubrieron esos beneficios y se dieron cuenta que era un tema de ellos, no un tema del pastor que hace diferencia. Que ellos eran bastante bravos, pero ahora que están más sensibles, entienden por dónde viene la mano. Pero tenemos que entender que Dios trabaja con el sonido de su voz, comienza todo. Cuando Dios habla y hay alguien atento, Dios ese corazón de piedra lo hace carne. A ese que estaba vacío, lo llena de su presencia. A ese que era un pata para arriba, un desordenado, Dios le empieza a enseñar, ordena su finanza, ordena su tiempo, ordena su higiene, ordena su ministerio, ordena su matrimonio, ordena todo. Porque la voz de Dios entró. Y cuando entra la voz de Dios, lo que cambia es el espíritu del hombre. Deja de pelearle y se le pone a adorarle. Es un milagro de Dios eso. ¿Qué significa creación? Ya avanzamos y vamos a orar. Quiero ministrar lo que Dios me dijo. Pues hay gente que le va a cambiar el espíritu esta noche. ¿Qué significa creación? Según del hebreo, creación significa modelar o moldear, pero tiene a Dios siempre como el autor principal de ese trabajo. O sea que Satanás no modela, no crea nada, distorsiona. O sea, destruye, mete la mano, araña, lastima, mete la pata, rompe, como rompió el proyector. Pero daña, hace macana, o sea, rompe, pero Dios modela. Y dice que ese modelar, ese moldear, tiene siempre a Dios como autor. O sea, cuando alguien va creciendo en la fe, tiene a Dios como autor. No es el diablo ni nada, es Dios trabajando en su corazón. Cuando empiezan a madurar, empiezan a ser generosos donde antes eran tacaños. Hablan verdad, dejan de hablar mentira. Y muchas cosas más. Es Dios, autor principal de esa transformación. Esa persona lo que hizo fue creerle a Dios lo que decía. Y Dios empezó a trabajar en su corazón. Pero algo que me gustó mucho del significado de creación en la palabra hebrea es que dice que en esa creación Dios pone una marca distintiva de Él. Que dice, esto es mío. Yo soy el autor de esto. Por algo la Biblia dice que la gloria de Dios y nadie puede llevársela. Porque cuando Dios trabaja, Él pone su sello ahí. Que Él lo hizo. Así que todo hombre que se quiera llevar la gloria está mintiendo. Porque no tiene su nombre en eso, sino el nombre de Dios. Dios puso su marca original en la creación y en el hombre que creó. Pero Satanás logró distorsionar la forma del hombre, la función del hombre, porque el hombre que hizo, y conocemos todo, prestó atención a una voz ilegal, a una voz que no era la del Creador, que la de Satanás. Cuando hizo caso de eso, desobedeció todo lo que pasó, Satanás distorsionó la creación, llevándola a engañadamente a que el hombre encuentre placer en cualquier cosa menos en Dios. Eso es lo que Pablo le dice a los romanos, que esa era la causa del pecado, en que el hombre cambió la adoración al Creador para adorar las criaturas. El hombre puso su pasión, su amor, toda virtud que Dios le dio, la puso a favor de las criaturas y no a favor
del Creador. Por eso los apóstoles corregían la actitud de los servidores diciendo esto: lo que hagan, háganlo para el Señor y no para ¿quiénes? Cuando uno en la fe equivocadamente hace cosas para agradar solamente al hombre y tener una actitud de esas, está volviendo al pecado original, está volviendo a adorar a la creación y dejar de adorar al Creador. No está mal honrar a los ministros, nada de eso, pero cuando vos lo haces para el Señor, o sea que vos reconoces que ese ministro es una representación del Señor y a él le honrás, al ministro le honrás al Señor, pero le honrás al ministro. ¿Sí me explico? Estás entendiendo que el ministro representa a Cristo y vos lo estás haciendo por amor a Cristo, no para adorar al hombre. Eso depende mucho de la actitud del corazón de cada uno. Cuando Dios ve esas cosas, ve que el hombre adora al hombre, Dios se molesta. Porque vuelve a ver el pecado original, la distorsión, Satanás distorsionando lo que Él está formando. Por eso los hombres de Dios siempre tienen que rodearse de un círculo íntimo sano, que no van a ser aplaudidores, sino que les van a dar su punto de vista y muchas veces lo van a confrontar. Pero cuando el hombre de Dios se rodea de aplaudidores, pierde el corazón. Porque lo van a venerar, lo van a idolatrar y a él le va a gustar. Pero cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios o persona de Dios, de fe, tienen un círculo íntimo que los confronta, que les habla la verdad, los mantienen sanos y hacen que todos sigan adorando al Creador y no empecemos a nosotros a adorarnos. Y cuando Dios te hace entender cómo Él trabaja, vos volvés a poner tus virtudes a favor de Él. Ahora pregunto, cuando en la iglesia se descubre una necesidad, ¿por qué no hay gente que golpea la oficina para decir, pongo al servicio de la iglesia tal oficio que tengo? Pongo al servicio de la iglesia tal capacidad que tengo para hacer. El que oye solamente tendría que enseguida tener el deseo de ofrecerse. Pero algunos se esconden lo que pueden dar. Porque siguen teniendo la opinión que hacer eso es que le quiten. Es que se aprovechen de ellos. Pero el que tiene revelación de cómo Dios trabaja entiende que tiene que dar, porque esa virtud no la tiene Él por tenerla. Dios se la puso. Cuando vos tenés conocimiento revelado de cómo Dios trabaja, vos vas a trabajar a la par con el Señor. Vas a servir de lo que tenés, de lo que podés dar, de lo que podés hacer. Vas a servir. No vas a esconder nada, porque eso fue la escuela que los discípulos recibieron. Sirvan. Les di un don de gracia, o sea, fue gratuito. Denlo también ustedes. Esa es la escuela de Jesús. Pero ¿por qué cuando hay algún anuncio necesitamos tal cosa? Ninguno sabe, ninguno tiene, ninguno puede. Eso es ignorar, no tener revelación de cómo Dios trabaja. Porque Dios claramente dice en la Escritura que si nos ocupamos de los asuntos de su reino, Él a mí me añade lo que yo necesito. Por eso que su hijo más bienaventurado es dar que recibir, porque cuando vos estás sirviendo, más añadidura tenés a tu favor. Yo quiero trabajar a la par del Señor. Él lo que puso en mí lo tengo que dar. Sea material, sea ministerial, sean virtudes de carácter, temperamento, de consolar, de edificar, de animar, de aconsejar, trabajar, cortar pasto, hacer cosas con la madera, limpiar, cocinar y hasta también invertir dinero. Tranquilo que nadie te va a obligar. Cuando vos tenés la revelación y oigás solamente la necesidad, acá adentro el Señor te va a decir, dalo,
No va a ser manipulado. Acá adentro te va a decir, Señor, dale eso. A veces estás limpiando tu casa y decís, ¿y esto para qué lo tengo? Y de repente una necesidad se presenta. Pues decir, para eso era. Menos mal que no lo tiré, para eso era. Porque en la iglesia principal original, de hecho, dice que ninguno tenía falta de ningún. ¿Pero por qué? Porque dice que la gente daba de lo que tenía. Eso es revelación. Pero no leo a ningún apóstol que haya manipulado que den. El espíritu que recibieron les hizo entender cómo Dios trabaja. Hasta que dos aparecieron hacerse, Ananías y Zafira, y ahí quedaron. Fritos, decimos acá. Porque al Señor no le gusta cuando queremos mandar una parte, como decimos en Argentina, sino cuando adentro fuiste movido por Él. Dios respalda eso. Esa marca distintiva de que Dios puso en la creación se perdió por el pecado o se ocultó, porque el hombre empezó a actuar con maldad, a hacer cosas egoístas. Bueno, y Noé ya relata en el tiempo de Noé lo que era el hombre, bueno, y así ha pasado todo el tiempo. Pero hubo uno que apareció trayendo otra vez el sello de Dios, que fue Jesús. Y en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, en la traducción La Voz, dice lo siguiente. Reina Valera dice, el verbo se hizo carne, pero me gusta esta traducción porque dice, se la leo ahora, dice, la voz se hizo carne y se hizo humana y eligió vivir junto a nosotros. Lo hemos visto envuelto en un esplendor innegable, el único Hijo verdadero del Padre, evidenciado en el equilibrio perfecto de gracia y verdad. En otras palabras, Jesús, cuando se hizo humano, portó en esa humanidad el sello a través de Dios. Y Juan dice, es innegable que es el Hijo. ¿Por qué, Juan? Por la conducta. Lleno de gracia y lleno de verdad. Su actitud le marcaba la diferencia sobre cualquiera. Y ni hablar cuando empezó a hacer milagros y expulsar demonios. Pero solamente su actitud mostraba que era diferente a todos. El sello de la creación, Jesús la volvió a traer con nosotros. Por eso dice que Él decidió estar con nosotros. ¿Para qué? No solamente para morir en la cruz, que era la máxima profecía en su primera venida, sino para mostrarnos cómo vivir. Y lo principal que Jesús se dedicó que entendieran los discípulos, la relación con Dios como Padre. Él es Padre presente, Padre proveedor, que cuida, que ama y que educa y que disciplina. Y que según como seas con Él va a ser el trato de Él. Si sos duro, te va a tratar duro. Y si sos más sensible, te va a dar favor, pero igual te ama. Y el apóstol Pablo también menciona sobre esa marca acerca del Espíritu Santo en Efesios 1:13, en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Dice, ustedes oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia que les trajo la salvación. Cuando creyeron, ¿cuándo? Cuando creyeron en ese mensaje, recibieron el Espíritu Santo prometido. Y al recibirlo, fueron marcados como propiedad de Dios. Y esto se lo debemos a Cristo. Al Señor. Él restauró esa marca borrada por el pecado. Volvió a aparecer ese sello y es el Espíritu Santo. Por eso te dije, no tener al Espíritu Santo como ese sello en tu corazón es mucho más trágico que una mala decisión que tomás hoy y tenés consecuencias mañana, porque esa consecuencia pasa. Pero no tener al Espíritu Santo en tu corazón como un sello para la salvación te cuesta una condenación eterna. Porque cuando Pablo sigue hablando, pero cuando venga el Señor, va a llevarse a los que tienen ese sello. Es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no se basa en manifestaciones simplemente, se basa en la vida. Y la vida que el Espíritu Santo da es como la que Jesús mostró, lleno de gracia y verdad. Por eso Satanás siempre va a tentar a que cambies tu conducta otra vez, a que regreses a la maldad, a la venganza, al enojo, a todas esas cosas que hacen que el Espíritu Santo sea contristado. Él te va a poner situaciones para que se levante otra vez ese hombre que tenemos que tener crucificado. Pero dice que el Espíritu nos dio dominio propio. Hay que usarlo. ¿Qué hay que hacer? Si no fuera por dominio propio, los desastres que hubiera hecho yo. En la ira de 5 minutos, las barbaridades que hubiera dicho, que no puedo volver atrás después de eso. Hay gente que dice barbaridades y después quiere volver atrás y no se puede. Sí, si uno pide perdón, se puede arrepentir, pero hay palabras que se dijeron que pueden romper relaciones para siempre. Te pueden perdonar, pero ya no van a tener ganas de estar con vos. Por eso el dominio propio, te evita cada dolor de cabeza. Y dice que esa la da el Espíritu Santo. El poder, está buenísimo el poder. Toca a los Espíritus Santos, caen todos. Está buenísimo, a mí me encanta ver eso, pero el dominio propio. El amor. Que me den amor, pero yo no doy. Vamos. Si la principal señal de alguien que tiene Espíritu Santo es dar. Da amor. Y si no te lo dan, por un lado Dios te lo hace cosechar. Si Dios te hace cosechar lo que sembra. Pero tenés que siempre moverte en la revelación contra toda oposición. Siempre. Jesús tuvo contradicciones, oposiciones. Él era la revelación de Dios. Imagínense a Jesús, todo lo que hacía él era, juzgaban. Hacía así porque hizo así. Si se puso un manto, ¿por qué se puso el manto así? Caminó para allá, ¿por qué se fue para allá? Se agachó a comer, ¿por qué se agachó a comer? Todo lo que Jesús hizo fue criticado y murmurado por la gente religiosa. Pero ¿quién quitó el bien que él hizo a la gente que creyó en él? Por eso, aunque vos encuentres contradicción y oposición y tener revelación, el bien que haces nadie lo puede borrar. A este ministerio la gente se puede ir molesta por la disciplina que tenemos, pero no se pueden borrar el bien que les hicimos. Y si hay gente que hoy está limpita, por así decirlo, mejorada, es por la gracia que Dios dio a esta casa, que los restauraron de cómo vinieron. Si hoy hay pastores que siguen pastoreando y se fueron de esta casa, y hoy son pastores todavía, que no se olviden cómo vinieron al borde del divorcio. Ahí, del divorcio. Y la gracia de esta casa que Dios dio, le restauró el matrimonio. Está bien, a veces se van porque no les gusta la disciplina, pero no se pueden borrar el bien que hicimos. Como ninguno de ustedes están sentados, se puede borrar el bien de esta casa. ¿Eso qué se llama? Espíritu Santo. El sello de Dios. Cuando Pedro da testimonio de Jesús, y termino con esto, le dijo a Cornelio: este fue Jesús de Nazaret, y cómo él anduvo haciendo bienes a todos y quitando a Satanás del medio, porque Dios estaba con él. Cuando vos haces bien, es sello del Espíritu Santo. Qué lindo que Dios diga de mí: y este es Brian, que anduvo haciendo bien a todos los que pudo, porque yo estaba con él. Y también va a estar otra historia, y a Brian se le opusieron, le contradijeron, lo traicionaron, le chismearon, lo murmuraron, pero me amó y siguió adelante. Cuando tenés revelación, tenés que seguir adelante. El sonido de Dios puede que no a cualquiera le suene atractivo, pero hay uno que le cambia la vida. Como a mí me ha cambiado la vida. Hay mensajes que a otro país les pasaban por alto, pero hay mensajes que a mí
me cambió la vida. Hay mensajes que a mí me hicieron amar a Cristo de una manera que no lo conocía. El sonido de su voz siempre está creando algo en aquel que lo cree. ¿Y qué significa ese sello? Es que hemos vuelto a ser esa humanidad original en Dios. Ahora nuestra vida está basada en una relación íntima con Dios, con el Padre, y vamos a vivir según el estándar de su corazón, que son los principios que Él enseña. Todo lo que Dios quiere crear en nosotros comienza con el sonido de su voz. Cuando Dios empieza a hablar, ese es el inicio de lo que Dios te quiere dar. Ahí empieza todo. La fe se demuestra en cómo la palabra de Dios logró preparar tu vida para el acontecimiento que te prometió. La fe no es solo el momento cuando se manifiesta, también es el tiempo en que Dios te formó. Para adquirir, para recibir lo que Dios te promete, primero hay que inquirir. ¿Qué significa inquirir? Inquirir significa aprender. Antes de recibir lo que Dios promete hay que aprender cosas para cuando venga a mi mano no lo eche a perder. ¿Está conmigo? Dios trabaja así. Desata el sonido de su voz, deseando que alguien por la fe lo haga carne en él, lo haga tangible en él. Sé uno de ellos. Esa es tu elección. Sé uno en que la voz de Dios se vuelve carne en su espíritu, en su vida. Carta leía, dijo Pablo, no en tabla de piedra, en corazón de carne. No con tinta, con sangre. O sea, la voz de Dios se personifica en tu vida. Te volvés un milagro tangible para el que te mira. Que Dios sigue hablando, profetizando, sanando, expulsando demonios, restaurando familias, salvando, perdonando, limpiando, santificando, llamando a ministerio, ungiendo, dando dones. Todo lo que podemos decir de Dios si le creemos. Qué lindo cuando te encontrás gente de tu pasado y te dice, ¿cómo cambiás? Qué diferente sos. Son los testimonios que te van a decir cuando te ven de esa manera. O peor que te digan, vos a la iglesia todavía sí. No, pero como te veo igual que siempre vos. Qué triste es esa historia. Pero qué bueno te dicen, está diferente. Cuando me hablas me das paz. Cuando me hablas me das en el clavo. Parece que no hablas hace 10 años a esa persona y cuando te la encontrás, ahí le da. Le hablas, empiezan a llorar. Lo que está pasando es el Espíritu Santo con nosotros. Él no va a borrar lo que Dios dijo sobre tu vida. Pero si seguís practicando el mal, nunca lo vas a tener. Hay que practicar el bien. Dios trabaja de esa manera. Padre, en esta hora yo quiero en el nombre de Jesús orar por cada hermano, cada persona que va a ver este video. Quiero decirte que tu espíritu puede cambiar en esta hora en cómo se ha relacionado con Dios. Si lo has hecho desde un lugar religioso, tradicional, cultural, pero sin un encuentro con Él, este es el momento en que puedes decirle, Señor, la verdad, yo oraba a vos, oraba a tu nombre por cómo pensaba, la verdad, con mi opinión, pero quiero aprender, Señor. Quiero conocerte, quiero saber cosas que te gustan, que te agradan. Espíritu Santo, ven sobre mi habitación, ven sobre mi casa, ven sobre mi vida. Dile al Señor, tráelo, invítalo a estar. Hazlo presente, hazlo prioridad en tu vida. La revelación es para todo el que la quiere. Dice que el Espíritu nos enseñará todas las cosas. Podés volverte un alumno de Él en este momento. Un alumno que va a ir tras los latidos de su corazón y va a convertirse en aquellas promesas que Dios habla. Así que oro en el nombre de Jesús que la gracia que necesitas abunde en tu corazón para que sea posible. En el nombre de Jesús te bendigo.